Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a esta sesión. Vamos a dar inicio con la autorización de la grabación que ya dio inicio. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Entonces, atendiendo a nuestra autorización y a nuestros acuerdos de formación que hacen que tengamos una sesión más armoniosa, damos inicio a esta, en donde tenemos un objetivo de conocer la importancia de la comunicación empresarial que se da entre los colaboradores y clientes internos, su forma de diseño y canales de difusión. Para lograr ese objetivo vamos a hacer la siguiente agenda en la noche de hoy. Primero, dudas e inquietudes de la semana anterior, cómo nos fue con el key visual y con la dramatización y la parte del análisis de la introducción a la comunicación. Segundo, endomarketing. El tema a tratar en la noche de hoy se llama endomarketing. Es un nuevo término que vamos a adquirir dentro de lo que es la parte comunicativa interna de las empresas y cómo estas apoyan de manera adecuada el buen trato entre colaboradores y clientes internos. Para ello vamos a conocer su concepto, sus claves que promueven, quién es en realidad ese público interno, cuál es el mensaje y las herramientas que podemos trabajar, cuáles son las estrategias existentes del endomarketing y sus beneficios, para ir a presentar cuál es la actividad que se debe hacer y los tiempos de entrega. Entonces vamos a dar inicio con dudas, preguntas e inquietudes, chicos. Cuéntenme. No tenemos dudas ni preguntas, todo claro, los he visto muy juiciosos en el grupo trabajando y eso me alegra. Bueno, entonces como no tenemos preguntas ni dudas, vamos a dar inicio con nuestra temática de esta noche. Dentro de nuestra competencia técnica del plan de comunicación interna de acuerdo con la cultura y la estrategia corporativa, vamos a hablar sobre la segunda evidencia de la actividad 1, que es la presentación del plan de endomarketing. Plan de endomarketing da inicio este día de hoy y culmina el 20 de octubre. Es la fecha máxima de entrega normal de esta actividad. Bueno, ¿qué es el endomarketing? Y el endomarketing desde su estructura y desde su base es la estrategia que nos va a permitir que los empleados y las personas que hacen parte de nuestra empresa aumenten su sentido de pertenencia y conozcan, así como las personas externas, cuál es el objetivo de la comunicación, cómo se debe acceder a la comunicación y cómo deben generar una comunicación adecuada y alineada al propósito de la marca, a su manual de identidad y a sus objetivos, misión, visión y valores. Para ello, entonces, vamos a ver aquí un pequeño video que nos va a llevar un poco más claro a entender la importancia de el endomarketing. Hola, en Imaginario nos especializamos en ofrecerte herramientas para que tengas una excelente comunicación interna. El endomarketing es una de ellas, y siendo el arte de comprometer y conquistar a nuestro cliente interno, es fundamental que lo conozcas. Pero, ¿por qué deberíamos tener iniciativas de endomarketing?
Implementar un plan de endomarketing es estratégico para fortalecer los objetivos de tu gerencia, ya que permite que los funcionarios de tu compañía sean representantes de marca al sentir que están implicados, serán más colaborativos y mucho más dispuestos a proponer ideas innovadoras. Mejorará el clima laboral, tu compañía ganará credibilidad, aumentando la productividad y la eficiencia. Esto genera optimización de presupuestos, aumento de ventas y muchos más beneficios. Además, disminuye la rotación de tu personal porque aumenta la satisfacción laboral. Te permite conseguir un alto grado de compromiso y lealtad. Adicional a lo anterior, lograrás implementar programas de fidelización para empleados y clientes. Si acompañas esta estrategia con un plan de comunicación, notarás los resultados. Cuenta con nosotros, contáctanos ahora. Bueno, entonces, básicamente es una forma de crear un clima laboral más beneficioso, tanto para que haya una satisfacción de los empleados como una buena labor dentro de la empresa. Entonces, básicamente, vamos a empezar con ese concepto que nos ya va a llevar a ahondar un poco más y a entender en realidad por qué el endomarketing es fundamental en todas las empresas, grandes, medianas o pequeñas. Cuando nosotros hablamos del endomarketing, estamos hablando entre la generación de acciones dentro de los empleados, haciendo que ellos entiendan que los esfuerzos que se hacen se deben alinear muy bien a las estrategias generales de la empresa, de que si ellos se sienten muy conscientes y muy claros de lo que la empresa está comunicando a los clientes externos, van a ser más propios de lo que se hace, del esfuerzo de conseguir los objetivos, de aumentar las ventas y de mejorar, obviamente, la producción y a realizar una buena gestión humana. Y entonces es cuando esto nos permite entender que la comunicación interna obviamente siempre debe estar sobre todos los niveles que existan en las compañías, desde las personas operarias, técnicas, administrativas y directivas, y debe ser bidireccional, es decir, debe haber una comunicación recíproca entre todos para tener un verdadero éxito y que esto sea replicable y que se vea y se extienda al exterior, es decir, a ese cliente externo. Por ello, es importante que todos tengan acceso a las diferentes campañas y a las diferentes acciones que nosotros promovamos en el interior de las empresas. Es clave que nosotros tengamos un buen marketing interno porque esto va a ayudar a que haya más convencimiento primero de lo que es la empresa y de lo que significa para el empleado. Este proceso siempre nos va a generar beneficios organizacionales, como lo son el conocimiento de la marca, el buen uso de la imagen corporativa, promocionar y promover de mejor manera las ventas y la comunicación y obviamente que eso dirigido a nuestros empleados, a la parte interna de la empresa, se refleje hacia una empresa sólida y bien constituida en nuestro cliente externo. Es por eso que el endomarketing siempre va a promover 4 ideales. Estos ideales, que sí o sí son fundamentales, ayudan a qué? A que haya un uso adecuado de los elementos de identidad corporativa de la empresa, y aquí empezamos por qué. El buen manejo de las tarjetas personales, el buen manejo de las presentaciones de PowerPoint y sus exposiciones a los clientes externos, el buen manejo de la papelería y de accesorios que se hacen para promover ventas. Segundo ideal, hay mejor conocimiento por parte de los empleados de las normas, protocolos internos, cuidados de seguridad y salud en el trabajo, entre muchas otras acciones que no solamente van a reducir la posibilidad de que hayan accidentes laborales, sino que va a mejorar la manera en que los empleados perciben la empresa y cómo son fundamentales en el desarrollo de la misma.
El ideal 3 permite obviamente que haya una mejor comunicación entre todos los niveles jerárquicos de las empresas. Entonces estábamos hablando entre todos los empleados de nivel técnico, operario, administrativo y directivo, para que así tengamos diferentes puntos de vista y haya una mejor comunicación organizacional. Y el ideal número 4 es que promueve la participación entre los departamentos, que no se creen como esas rencillas o esas cosas de ir unos contra otros, ya que debemos es estimular el trabajo en equipo y la colaboración. Estos son los 4 fundamentos que promueven el endomarketing en las empresas. Pero ¿a quién nos vamos a dirigir? ¿Quién es ese cliente interno en realidad? El cliente interno está constituido o está compuesto por quienes hacen parte de la empresa en su interior. Es decir, todos los colaboradores, todas las personas de planta, todas las personas de oficina, desde las personas de servicios generales hasta los operarios, los proveedores de elementos de manufactura, por ejemplo, y aquellas personas que son también conductores o que hacen parte de toda la parte básica de planta de una empresa. Adicionemos a esa planta los contratistas, aquellas personas que sin tener una vinculación a largo tiempo, sino una vinculación laboral estricta por proyectos o por objetivos, sí o sí hacen parte de la misionalidad de la empresa. Y todos aquellos que hacen parte de la misionalidad, de la ejecución, de la generación y del proceso de existencia de una empresa, son el público interno. Entonces, todas aquellas personas debemos tener identificación de cómo funcionan, de cómo están conectadas y cuál es su dinámica. ¿Por qué? Porque resulta que estas se transforman o se traducen en variables que nos van a ayudar a generar campañas internas que lleguen a todo mundo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una variable multifuncional, estamos hablando que un individuo, puede ser Ángela López, hace parte de diferentes grupos. Por ejemplo, puede hacer parte de un grupo de comunicaciones, pero también puede hacer parte de otra línea de producción dentro de la empresa y fuera de eso puede hacer parte de un grupo cultural o deportivo de la empresa en donde tenga relación con otras personas de áreas diferentes de su organización. Eso hace que haya una persona que tiene diferentes acciones o diferentes funciones dentro de la empresa en espacios totalmente diferentes. Hay unas variables de interconexión, es decir, que hay que tener en cuenta que el individuo, por más de que pertenezca a un área específica, debe a veces tener interacción con otros grupos. Y allí entonces va a tener diferentes acciones y tareas puntuales que va a tener que compartir y trabajar en equipo, sean de áreas diferentes. Y hay variables que dice que nuestro público puede ser dinámico, es decir, que puede variar. Por ejemplo, lo que más varía en una empresa es el grupo de vendedores. Entonces, puede haber rotación o puede haber una rotación interna, es decir, que cambien de un puesto a otro y eso haga que haya una variable que hay que tener en cuenta. Estos son las personas que trabajan en nuestras empresas que son dinámicas, es decir, que pueden cambiar o las áreas que pueden cambiar en número, conformación y comportamiento. Más adelante, entonces, luego de entender qué es, cuáles son esos ideales o por qué lo debemos realizar
¿Y cuál es ese público objetivo al cual debemos llegar? Debemos entender que el mensaje y las herramientas de comunicación, aunque son similares, no son las mismas que hacemos a nuestro público externo. Y antes de ir a cuáles son esos mensajes y esas herramientas, quiero preguntarles, ¿qué piensan ustedes acerca de la importancia de ese buen ambiente laboral que se genera y de esa apropiación de la empresa o esa apropiación de la marca en los empleados de las compañías? ¿Creen ustedes que es importante, que es fundamental o es algo que no se debería tener en cuenta? Buenas noches, profe. Hola, David. Profe, no, es realmente muy importante porque una persona cuando llega a su puesto de trabajo, digamos que cuando está como con mucho resentimiento hacia la empresa, las personas pues tienen mucho más pereza de trabajar, tampoco como que se generan tantas ideas a la hora de mostrar como nuevos puntos de vista que pueden favorecer a la empresa. Y muchas otras cosas más, incluso hay cosas que pueden que no les importe y que eso son cosas que pueden ser muy importantes para la empresa. Claro que sí, tienes toda la razón y creo que has tocado un punto muy importante, la pereza de ir a trabajar. Cuando hay esa incomodidad y esa incompatibilidad con el cliente interno, es decir, en los empleados, se nota. Se nota en la producción, se nota en la generación de ideas, se nota en la generación de acciones, en la productividad general que existe dentro de las empresas. Y es por eso que es tan importante llegar con el mensaje correcto y utilizarlo a través de las herramientas que nosotros tengamos a mano y que en realidad lleguen a los empleados de la empresa. Yo no puedo decir que voy a hacer un mensaje para mis empleados y lo voy a pautar en televisión, a sabiendas de que es muy amplio el número de personas y el target objetivo que ve un medio tan general. Entonces es allí a donde debemos empezar a concretar cuáles son esas herramientas que nos van a permitir llegar en realidad a quien queremos y el mensaje adecuado que debemos decir. Por acá nos dicen, él tiene razón, cuando uno vive un buen ambiente de trabajo ya no hace las cosas de la misma forma. Uno ya no opina, ya da igual si cambian algo o no. Eso es muy, muy cierto. Es por eso que ese mensaje de comunicación que ustedes pueden crear y que deben realizar para las personas que trabajan en la empresa o para ese cliente interno, siempre deben ser muy bien alineados a lo que es la empresa y a lo que busca. Y entonces para poder lograr esos objetivos deben ser concretos y claros esos mensajes. Obviamente, dentro del desarrollo del mensaje podemos dividir o subdividir ese target general como en niveles gerenciales, niveles operativos. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que lo compenetremos un poco más adelante. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros vamos a generar mensajes, debemos hacerlo en en dos líneas o en dos caminos. Primero, mensajes de comunicación operativa. Por ejemplo, si tú llegas a trabajar hoy en la mañana, lava tus manos antes de empezar. Eso es algo operativo, algo que sí o sí se debe hacer como una acción normal en el día a día. Pero también existe la comunicación corporativa. Es decir, si tú vas a presentar a un cliente una comunicación, recuerda siempre utilizar el logo en donde corresponde. Usa el color y la letra adecuada. Eso ya sería corporativo. ¿Por qué? Porque son lineamientos generales que ayudan al fortalecimiento de la imagen, de la empresa y de las acciones más administrativas y más visuales hacia el exterior.
Mientras que la comunicación operativa nos va a dar mensajes más internos y más de acciones que se deben hacer en el día a día y que hacen parte de los procesos que se hacen en la empresa. Por ejemplo, si en una empresa yo voy a hacer un mensaje que dice, si llegas hoy y no llegas temprano, acuérdate de pagar tu peaje con unas buenas onces en tu área. ¿Esto sería algo operativo o corporativo? ¿Ustedes qué dicen? Operativo, profe. Didier nos dice que operativo. ¿Quién más opina? Bueno, sí es operativo porque es en el día a día, en lo que hacemos en nuestro interior de la empresa para que se ejecuten las acciones adecuadamente. Todo esto, entonces, debemos orientarlo según el objetivo que nosotros tengamos. Recuerden que es importante que debemos llegar a todos los niveles operativos de nuestras empresas con el mensaje de manera adecuada. Y con las palabras, al igual que con nuestro cliente externo, adecuadas para que sea entendible, creíble y ejecutable. Fuera de eso tenemos clases de mensajes. Ya sabemos que tenemos dos formas de comunicación, la operativa y la corporativa. Pero adicional a eso vamos a tener clases de mensajes, es decir, mensajes generales y mensajes segmentados. Los mensajes generales son aquellos que van a ir a toda la comunidad sin importar si son los de comunicaciones, si son los de ventas, si son las señoras del aseo. Y los segmentados son los que van a ir a un grupo específico, a un área específica o a un departamento que hace parte de la empresa de manera específica. ¿Qué los diferencia? Obviamente, en el general, que no solamente va a ir para todos en una empresa en general, sino que su lenguaje va a ser accesible a todos, como su nombre lo dice. Mientras que en los mensajes segmentados ya podríamos utilizar, digamos, para el área de ventas, un lenguaje o unas palabras más específicas, más técnicas del área de las ventas, que si lo hacemos para las señoras del aseo o para el área de comunicaciones. Entonces, es importante llegar, si son con mensajes segmentados, con el lenguaje adecuado al grupo que nosotros vamos a trabajar. Adicional, para poder llegar con ese mensaje, sea general o sea segmentado, y sea dentro de una comunicación operativa o una comunicación corporativa, debemos tener en cuenta cuáles son esas herramientas de comunicación que nosotros tenemos para poder llegar a los empleados de una empresa. Y como les decía hace un momento, no es el medio general, sino unos medios más específicos, más internos y más centrados en lo que se pretende como acceso de los empleados y la comunidad interna de una empresa. Laura nos dice, idea central, si los empleados creen en la empresa y están satisfechos, transmitirán esa satisfacción a los clientes. Muy bien dicho. Si yo estoy contento, yo creo que para mi cliente externo, y eso espero que son ustedes, yo siempre digo que yo quiero mucho al SENA, porque sí o sí es una empresa que a mí me ha dado muchísimas cosas profesionales, sociales, he crecido mucho, entonces eso permite adicional a que me encanta lo que hago y que de la misión que nosotros tenemos de formar personas y de cambiarles un poco la vida, de verdad que es satisfactorio. Entonces, espero que ese amor que yo le tengo en la empresa se transmita en lo que yo hago. Y por eso yo hago mis diseños, por ejemplo, para el SENA con tanta dedicación, porque quiero reflejar ese amor. Y eso es cierto. Ese reflejo es real. Pero ¿cómo
esa comunicación llega a nosotros, llega a ustedes como empleados, llegan a los empleados de las empresas, pues a través de elementos un poco más cerrados, de medios más cerrados. Y para ello, creo que lo más amplio que vamos a tener son las redes sociales corporativas. Sí o sí, no hay tantas personas externas que sigan a los perfiles institucionales. Y hay comunicación que se puede lanzar interna y externa en las redes sociales. Pero para optimizar mejor la comunicación interna, es importante tener en cuenta videos que se pueden proyectar en pantallas internas de nuestras empresas, blogs internos y comunicaciones internas corporativas, así como las comunidades que se hacen dentro de las grandes empresas. Correo institucional o correo interno, revistas, documentos de campañas. Y aquí hay algo que podemos anexar, que es todas las partes de las bases de las pantallas de los computadores de mesa o los computadores corporativos, que pueden ser un recurso para comunicar a través de imágenes, mensajes específicos para áreas o para comunidades en general. Es así que entonces nosotros debemos tener en cuenta, y se acuerdan que estuvimos hablando y por eso lo asociamos con la misma gráfica, del público donde teníamos la multifuncionalidad, la interconexión y el ser dinámico. Igualmente lo vamos a tener con una ruta de información. Es decir, tenemos la ruta de información que puede ser transversal, vamos acá, es decir, multifuncional, y que sea descendente, es decir, que emerja desde las directivas hacia las demás personas. Entonces aquí podemos hacer, por ejemplo, videos de los jefes, podemos hacer cards que sean firmados por él y que comuniquen hacia los demás empleados el mensaje que se quiere dar a entender. Lo podemos tener de la forma ascendente y aquí vamos a la interconexión, es decir, que pueden haber conexiones entre diferentes grupos y esto se da en que los empleados generen la comunicación desde los mandos medios o hacia el resto de de las jerarquías que existan en la empresa. Entonces, puede ser desde el área de comunicaciones hacia arriba, es decir, hacia directivos administrativos y hacia abajo operarios auxiliares, y que se genere también desde los mandos directivos hacia este medio, o sea, puede ser recíproco. Y dinámico cuando nosotros homologamos entre los diferentes departamentos el lenguaje y la jerarquía, es decir, la comunicación es para todos, entre todos, sin distinción de quién es o qué puesto ocupa. Siempre teniendo en cuenta que hay departamentos que tienen diferencia en su ejecución, interrelación con otros, o puede haber movimiento de personal dentro de los mismos, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta esto. No sé si de pronto haya alguna duda o pregunta hasta este punto. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se hace y qué es una estrategia de campaña interna? Al igual que cualquier otra campaña y como nosotros proyectamos campañas externas, debemos proyectar y hacer las internas. ¿Cómo lo hacemos? Comenzamos al igual con un análisis de las personas que trabajan, de las acciones que afectan, del clima organizacional actual y de lo que se quiere comunicar. ¿Por qué? Porque a través de ese análisis vamos a poder identificar en realidad cuáles son las debilidades, las fortalezas y qué en realidad motiva a los empleados para ser parte más activa de la organización.
Y con base en ese análisis y esa identificación, pues vamos a poder definir y aplicar estrategias que en realidad funcionen adecuadamente, haciendo una aplicación óptima para el logro de los objetivos. Y sí o sí, al igual que en cualquier otra estrategia y cualquier otra campaña, debemos evaluar si se cumplen o no se cumplen los objetivos desde el inicio hasta el fin para saber cómo actuar en una próxima oportunidad, qué mejorar y qué mantener. Entonces, esa es la línea fundamental que nosotros debemos guiar en las campañas, porque es que esas campañas las debemos generar desde 3 acciones, desde la motivación, desde la integración y desde la comunicación. Motivar. Siempre motivar al empleado es fundamental para un buen trabajo. Integrar. Es importante que el empleado sienta que se tiene en cuenta, que participa en los logros de la empresa. Y si él siente eso, pues también va a entender que los fracasos hacen parte de ese crecimiento. Y la comunicación, que sí o sí es el pilar fundamental de cualquier estrategia de marketing y que ayuda a mejorar el ambiente de trabajo, la motivación de los empleados y minimiza la rotación de los mismos, es decir, que tomen su trabajo como un, mientras tanto, consigo algo mejor. Beneficios de hacer campañas de endomarketing en las empresas. Sí o sí, hay mayor pertenencia porque tomamos a los empleados con unos valores y unos objetivos comunes y reales que se deben hacer. Se evita mucho que haya como esa desidia de trabajo, que no se haga adecuadamente. Hay complementación entre las áreas o hay trabajo en realidad grupal y hay menos fallo por desconocimiento. Es decir, si yo hago campañas de endomarketing, me aseguro de que los empleados conozcan cosas fundamentales que le van a ayudar a ejercer sus actividades y así hay menos cabida a errores por no conocer. Menos rotación de empleados y adicional, mejor salud mental. Esto hace que haya una mejor calidad de vida y que si uno se siente bien en el trabajo, llega feliz a su casa, no pelea con nadie y todo va de viento en popa. Entonces, esos son los beneficios que vamos a tener. Pero así como tenemos beneficios, también debemos ser conscientes de que hay errores y hay obstáculos. Y esos errores y esos obstáculos debemos conocerlos para poder evitarlos y para poder tratar de que la comunicación en realidad se haga desde la planeación, logre los objetivos y se haga de una manera ideal para todos. Un error principal es no tener una estrategia clara. Y para ello, entonces, recuerden la importancia del análisis y la identificación. Si queremos llegar a los empleados, pero ojo, no saturemos de mensajes porque no vamos a tener claridad. Centrémonos en un objetivo, centrémonos en un mensaje con unas pocas piezas y que llegue realmente a quien queremos y como queremos. Otro error es no medir la efectividad. Supremamente importante saber cómo nos fue, tanto en las internas como en las externas. Seamos conscientes de con cuánta plática cuenta la empresa para poder hacer este tipo de campañas. No es que a mí se me ocurrió hacer una fiesta cada 8 días para integración de los empleados y la empresa no tiene cómo costearlas. Y utilicemos o seleccionemos adecuadamente los medios. ¿Cómo vamos a llegar a ese empleado? Y esto en total continuidad resume lo que sí o sí vamos a hacer en un plan de endomarketing o de campaña interna alineada hacia los empleados. Vamos a ir ahondando en lo que tiene, que compone y que debemos estructurar en una campaña de endomarketing. Pero adicional, pues les tengo otra noticia.
Vamos a realizar las piezas de endomarketing utilizando adicionalmente al Illustrator otra herramienta que se llama Adobe Photoshop. Por ahí leí un mensaje que hicieron, he muerto con Adobe. Chicos, miren, sí o sí, Adobe es de paciencia. Yo sé que no es fácil, yo sé que es de dedicación y de hacerlo. Y sé que es más difícil si no tenemos la herramienta. Por eso, a raíz de unas preguntas que me hicieron en uno de los grupos acerca del correo, se solicitó hoy una información adicional que espero que todos, por favor, ya hayan ido a responder. Si no, permítanme un segundo, voy a compartirles el enlace también por acá. Simplemente queremos saber quiénes sí ya tienen correo, porque se ha hecho. Voy a ponerles a escuchar ahorita el mensaje para que ustedes sepan cuál es la estrategia que se está haciendo o que se quiere implementar, porque pues no ha sido fácil. De verdad que no ha sido sencillo el proceso. Si en nuestro centro son más de 1000 aprendices, 1000 y piquito, imagínense a nivel nacional. Entonces sí ha sido un poquito complicado. Pero la estrategia que me dieron desde el centro es la siguiente. Entonces, permítanme un segundo, yo por aquí voy a... Espérenme, voy a compartir un momentico mi WhatsApp, es solo para que ustedes escuchen ese mensaje, que pues no es la que solución, pero nos puede ayudar en este momento. Entonces, espérense que cargue y me confirman si escuchan. Bueno, te comento lo siguiente. Frente a los correos Oicena, se han enviado 3 solicitudes, alrededor de 1.600 correos, dividido en 3 solicitudes a la mesa de servicios. Está en proceso. Sin embargo, ¿qué hemos hecho? Con una ficha de desarrollo publicitario, el instructor validó, tenía 12 licencias. De esas 12 licencias se pueden utilizar 2 puestos por licencia. Articuladamente él decía que tenía, no sé, como 24, 26 aprendices y lo manejaron de esa forma. Yo solicité a esos 12 aprendices que tenían la cuenta Suicena y se les asignó la licencia. Entonces no sé si tú de pronto has validado con tu ficha cuántos aprendices tienen el correo y tienen acceso al mismo. Entonces, por esa razón, estamos haciendo esa validación. ¿Para qué? Para que cada una de las personas que ya tengan acceso a el correo Soicena se les valide la suite de Adobe y puedan compartirlo con un compañero. ¿Listo? A mí me activaron ya mi usuario desde Sena, entonces tendría 2 cupos disponibles, pero para 2 licencias. Pero, ojo con ese pero, necesito primero saber, para ser equitativo, quiénes ya tienen y cómo podemos organizar responsablemente el compartir un poco esas licencias. Y aquí quiero que también tengamos en cuenta lo siguiente. Si usted tiene la licencia paga desde el SENA, pero también pudo instalar el programa o la suite que nuestro compañero nos compartió muy amablemente y la tiene funcionando, no la desinstale, siga trabajando en esa y comparta su licencia con 2 compañeros que la pueden necesitar, ¿vale? Así como lo voy a hacer yo. Yo pago mi suite, yo no uso la del SENA, entonces ya me la habilitaron gracias a esta solicitud que hicimos el día de hoy, bueno, esa consulta que se hizo el día de hoy, ya me la habilitaron para yo cedérsela a 2 aprendices. Pero, ¿qué sucede? Debemos ser muy responsables, por favor. Una recomendación es que no utilicemos como la misma contraseña del correo para
utilizarla en el Adobe para que no tengan acceso pues al correo. Pues en el caso mío, por ejemplo. Si ustedes no tienen problema o no tienen mucha comunicación a través de ese correo, pues no tienen inconveniente. El otro objetivo es que ustedes sean muy responsables en el uso de la cuenta, ¿vale? Para buscar una solución mientras podemos llegar a que cada uno de ustedes tengan esa posibilidad de la suite. No sé si alguien tenga algún comentario acerca de esto, si le incomoda, esté de acuerdo, no quiera. Por favor, si no lo quiere decir ahorita en directo, por favor me escribe en interno y yo mañana estoy revisando con los resultados del forms que va a suceder. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de ya la parte del endomarketing, entonces vamos a hablar de que la actividad que se debe desarrollar es un plan de endomarketing y debemos entregarlo, debemos presentarlo. Dice que cuando nosotros hablemos y tengamos en cuenta el plan de endomarketing, debemos hacer un escrito, pero esta vez lo vamos a hacer muy bien estructurado y diseñado. Ya no les recibo en Word, no recibo en Word, no recibo en Canva. Por favor, tratemos de utilizar las herramientas. Bueno, aquí voy a abrir la posibilidad de que si no logramos tener tantas licencias de Illustrator, de Photoshop, ahí me comí la Shop. Utilicemos los programas que son muy similares, gratuitos y que se usan casi igual. No digo que igual, por eso digo casi igual. Estoy buscando cómo es que se llama el de Photoshop porque no me acordé en este momento. Se llama GIMP. Y el de Photoshop es GIMP. Son muy similares, no son iguales. Pero si no podemos resolver que hayan muchas personas que tengan licencia, pues recurramos a esto. Por aquí alguien me subió la mano. Dime, Janice, perdón. Buenas noches, instructora. Qué Hola. pena, una pregunta. No sé si sea posible compartir algún enlace o algo para descargar GIMP, porque es que yo no tengo el correo, entonces por tanto pues no tengo ni Illustrator ni puedo tener Photoshop. Y realmente a mí eso de compartir las cuentas, o sea, está muy chévere, pero lo veo complicado por la cantidad de personas que somos. Entonces prefiero ir a la segura y instalar la de GIMP. Sí, que pues ponerme a Bueno, esperar. ok, listo. No hay ningún problema. Yo los entiendo y bueno, yo creo que yo haría lo mismo. Porque a veces se complica. Pero inicialmente entonces voy a compartirles por acá los enlaces GIMP. Descargas. Acá creo que ustedes pueden, pero no sé si haya o no haya. Bueno, ahí buscamos si hay en español. Aquí encontré este Inkscape y el del Inkscape. Vamos a buscarlo por acá. El del otro programa. Que creo que muchos lo utilizaron ya para la parte del manual de identidad, que eso pues también me alegró que hayan buscado soluciones y hayan tenido en cuenta eso para el desarrollo del mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué contiene el plan de endomarketing? Contiene unos elementos básicos que son un brief táctico, que no es el mismo que ustedes desarrollaron antes porque
el cliente es otro, ¿no? El grupo objetivo es otro. La persona a quien ustedes van a llegar con el mensaje es otro y el mensaje es otro. Entonces, deben hacer un brief táctico. Puede ser para la compañía, si ustedes lo van a hacer general, con un mensaje general, o para el departamento específico al cual van a alinear el mensaje, si es un mensaje segmentado. Ya depende de lo que ustedes quieran realizar. Unos objetivos alineados a eso, a quien quieren ustedes llegar y al brief que tienen establecido. Un público objetivo, tanto general como específico en el caso de que sea segmentado su mensaje. ¿Cuál va a ser esa estrategia de comunicación interna que ustedes van a implementar? Un diseño de mensaje, una definición de medios, un diseño de piezas y unas técnicas de divulgación y un presupuesto. Esto es simplemente un abrebocas de lo que vamos a desarrollar. Esta actividad va hasta el 20 de octubre. Empieza hoy, pero va hasta el 20 de octubre. Entonces, ya hoy empezamos a ver de qué se trata el endomarketing. La próxima semana vamos a ver cómo se hacen esos punticos específicos que hacen parte del plan de endomarketing. Y adicional, cuando entremos la siguiente semana al desarrollo de piezas, empezamos a ver cómo se maneja el Photoshop. Entonces tenemos todavía esta semana y la siguiente semana para empezar a resolver o buscar las estrategias para ver si podemos acceder a la suite de Adobe o trabajamos con las versiones gratuitas. ¿Listo? O en realidad podemos instalar programas de estos para poderlos craquear. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Ok, no tenemos dudas, no tenemos preguntas, no tenemos inquietudes. Entonces, en ese orden de ideas, eso era lo que íbamos a ver en la noche de hoy. Esa era nuestra temática. Creo que alguien tenga uno hackeado como el de Illustrator. Y vamos a ver, Isabela, si de pronto buscamos. Como les digo, yo a veces no les puedo colaborar, pero es porque no tengo la manera de probarlos porque mi computador no es Windows. Pero puedo buscar enlaces que ustedes puedan probar a ver si funcionan o no y allí pues también compartirlo con sus compañeros. Entonces, estaré en esa tarea, yo creo que en esta semanita, a ver qué podemos buscar. Y si encuentro algo, les estoy contando. Igual, si alguien encuentra, pues les agradeceríamos todos que nos lo pudieran compartir. Dime, Didier. Instructora, buenas noches. Hola. Yo revisé los links que había compartido la vez pasada. Voy a volverlos a pasar. Lo que pasa es que no estuve disponible, pero ya esta semana estoy nuevamente aquí. Voy a pasar nuevamente el link para los que quieran. Y el que necesite ayuda, pues que me escriba y trataremos de colaborar lo mejor que se pueda. Ay, tan Voy a pasar, bonito. voy a pasarlo por el grupo del WhatsApp para poder que queden ahí a la mano. Muchísimas gracias. Su merced tan bonito como siempre. Nos ha colaborado hartísimo con eso. Y de verdad que se les agradece muchísimo. Bueno, por acá tenemos dos preguntas. Una, si la empresa de mi padre no tiene más departamentos o personas con las que trabaja, pues es solo independiente. ¿Hago un supuesto? Sí. Sí, vamos a hacer, Natalie, como si tuviesen algunos empleados, haz cuenta de que es tu papá, de que hay otra persona adicional, de que de pronto tú eres otra empleada. Bueno, hagamos como ese plus de que tenemos, aunque sea un grupito de personas que trabajen, ¿listo? Plan es para la misma empresa que se está trabajando. Sí, por favor, y aquí gracias por esa pregunta, Rafael. Todo lo que nosotros vamos a hacer lo vamos a hacer en torno de la misma empresa, porque es que, por ejemplo, hay una entrega que me causó mucha curiosidad y es que me la entregaron del manual de identidad, que me lo hicieron sobre otra marca. Y pues no, la idea es que trabajemos siempre
sobre la MIPYME o sobre esa pequeña empresa, ese emprendimiento con el cual nosotros estamos trabajando para hacer todo el proceso comunicativo y de mercadeo que necesita una empresa para crecer. Vale, ¿alguna otra pregunta, comentario, duda, queja, reclamo? Creo que dejé al día las calificaciones esta tarde para aquellos que hicieron entregas 2, segundas entregas, es decir, o que entregaron manual de identidad. No miro otras actividades, solamente manual de identidad, entonces me perdonan si me faltó algo por calificar, mañana le echo el vistacito. Ah, listo, profe, sí, porque yo tengo algo porque me tocó volverlo a enviar, pero ese está con la misma calificación anterior, pues con el mismo comentario también, entonces, No he calificado. ok, dale, gracias. Si no, no me acuerdo haber revisado el tuyo. ¿Estás seguro de que ya lo enviaste o lo dejaste en borrador? Porfa, revisa. No, profe, sí, ya está enviado, lo he Ok, enviado y no está en borrador. listo. Yo reviso. Entonces, a ver, porque hoy califiqué lo que vi que habían entregado. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Vale, chicos. Entonces, en ese orden de ideas, les agradezco muchísimo el tiempo de conexión. Nos vemos el próximo martes si Dios nos la presta. Y juiciosos con las actividades. Bueno, aquí voy a hacer como un comentario y es que se hizo la solicitud de la autorización de apertura de los cuestionarios con más amplitud de fecha para los de inglés, sobre todo que es donde hay más cuestionarios. Entonces, ya nos dijeron que sí, pero no se ha formalizado la respuesta a través del correo. En ese orden de ideas, apenas nos llegue el correo comunicando o dándonos como la línea ya por escrito, se va a hacer la ampliación de las fechas para que aquellas personas que no hayan podido responder cuestionarios puedan hacerlo a tiempo. Recuerden que es muy importante que lo hagan de manera adecuada y que sean las primeras evidencias que ustedes presenten para que no se les quede fuera de los tiempos. ¿Listo? Vale, chicos, entonces una feliz noche. Que descansen. Dios los bendiga. Chao, chao. Hasta luego, instructora. Chao. Hasta luego, profe, gracias.